Saludos cazadores de Tentem. Recientemente tuvimos una nueva actualización donde podremos visitar y aventurarnos en el lair o mazmorra del lago sagrado de Zipanku. Tenemos un nuevo Tentem mítico, nuevas áreas para explorar y nuevos objetos incluyendo el mini monolito que provoca la evolución instantánea de un Temtem. Te invito a mi guía de la mazmorra o lair del lago sagrado en la isla de Zipanku. ¿Estás preparado o preparada? Para comenzar tu aventura de obtener el tente mítico, debes interactuar con la NPC sacerdotisa que se encuentra al norte del lago sagrado. Así podrás activar la misión llamada a través de una puerta oscura. Una vez hables con ella, te envía donde el gran sacerdote y te menciona el reino de los Volgon y las diferentes esferas o dimensiones del mundo. Así que en palabras cortas te da otra misión y debes buscar al filósofo, que se encuentra en la otra dimensión del mundo, todo bien misterioso. Ok, antes de comenzar tu aventura, como la mazmorra de Volcán Anak, vas a necesitar un Tenten de cada tipo para poder activar los altares. Y no tan solo eso, tendrás bastantes combates salvajes y con domadores que se aparecen de la nada. Si no te gusta estar entrando y saliendo de combate salvaje, te recomiendo llevar una buena cantidad de repelentes. Además del siguiente equipo, un Valach, Kinu, Gromper, Whiplum, Hedging o un Hoglip y un Mushok. Porque si no tendrás que hacer diferentes viajes para poder activar los altares. Y de hecho le quiero dar las gracias a Millars, que fue la que hizo este equipo y honestamente es todo un éxito. Para facilitar esta misión que te tomará más de 30 minutos completarla, hice un mapa con la ruta que yo seguí y puedes encontrar todos los altares. Te recomiendo hacer lo mismo que yo hice. Una vez que termine el mapa, tomé una foto en mi celular de la ruta y fui en orden de los puntos, desde el número 1 hasta el 21. Dejé la foto abierta en el celular e hice la ruta que yo más pues me sentía cómoda haciéndola. Hasta pude encontrar el curso llamado Terreno Candente, que su descripción dice inflige un daño enorme al enemigo, lo cual no es mucha información, así que me flipió y dije, ok, pues ¿cuánto es mucho daño? Fui a chequear y es una técnica especial de prioridad normal con 115 de daño y utiliza 24 de estamina, que honestamente no está nada mal. En tu aventura activando los altares también encontrarás al gran filósofo, que fue la misión que el gran sacerdote te dio, ¿te acuerdas? Una vez lo encuentres te vas a dar una gran sorpresa al ver quién es, y te hará una serie de preguntas que aquí te dejo las contestaciones. Cuando termines de activar todos los altares, habla con el gran sacerdote, completa la misión y te dará 5000 pansons de recompensa. Pero ahora viene lo bueno. Podrás hacer la mazmorra del lago sagrado, que utiliza la misma mecánica que la anterior del volcán Anak. Eso sí, me di cuenta que necesitas 17 gemas para poder combatir al tente mítico. Y si no me equivoco, el volcán Anak es 18 gemas, al menos que lo hayan cambiado. Volgon tiene 3 rangos únicos: cortocircuito, que bloquea todos los cambios de nivel de los atributos en todos los Temtems; negación efectiva, que reduce un 30% el daño recibido de las técnicas efectivas; y resistente, que al aplicar una alteración de estado desfavorable su duración se reduce un turno. Volgon es de tipo eléctrico, así que es débil contra los ataques de cristal y tierra.
Una vez le ganes, ¡felicidades! Ahora podrás tener tu propio Volgon, Tempten 164. Espero que esta guía les ayude en su aventura de la mazmorra en el lago sagrado de Zibangu. Y como siempre, les deseo suerte y hasta la próxima.